Hola, ¿cómo están? Gracias por recibirnos. Un abrazo grande a Tijuana, Ensenada, a San Quintín, San Felipe, a todo el estado. Por supuesto, la parte sur de California, Sonora, Arizona. Un abrazo grande. Gracias por permitirnos estar en esta emisión grabada. No estamos el día de hoy en vivo. Quise aprovechar para que en estas fechas navideñas de fin de año poder darme el gusto, el regalo personal y transmitírselo a usted, compartirlo con la gente que nos ve, de platicar con dos personas que yo quiero mucho. Son dos de mis hermanas. En casa somos 9 hijos, 3 mujeres, 6 hombres. Y hay dos, Natalia y Sarina, que viven fuera de Mexicali. Una en la Ciudad de México, otra en la península de Yucatán. Y no quise robármelas un rato y tener la oportunidad de charlar con usted el día de hoy. ¿De qué? De un tema que tiene que ver con nuestro día a día, que tiene que ver con la educación, con la formación, con la creación de oportunidades. La educación la hemos visto siempre como una forma de igualar algunos temas que tienen que ver en este contrato social donde la educación puede ser pública, puede ser gratuita, pero la educación tiene que ir de la mano con la formación. Somos lo que hacemos y somos lo que hemos dejado de hacer. Y parte de la gran bendición que tengo de tener a 8 hermanos y hermanas que quiero muchísimo, que las veo y babeo cuando tengo la oportunidad de platicar con ellos, es la formación que recibimos en casa. Independientemente de si te apellidas González, Carmona, Sánchez o López, la formación en casa creo que es de las cosas que más marca el futuro de las personas. El día de hoy es un gusto que esté Sarina, la doctora Sarina Fiorentini. Ella es doctora en psicología, tiene mucho tiempo fuera de Mexicali. Su rollo empezó con la psicología comunitaria, con psicología en grupos sociales, grupos, a mí me gusta decirlo, a ella no, marginados en algunos sentidos. Y Sarina tiene haciendo un trabajo mucho tiempo en la Ciudad de México, es catedrática también de muchísimo tiempo en la Universidad Iberoamericana. Y ella ha venido también trabajando en varios proyectos. Uno de ellos es el CAPIS, el Centro de Autonomía y Personalización, donde tratan de la formación de adultos con capacidades intelectuales diferentes, lo puedo decir así, diferenciadas. ¿Cuál sería el término correcto, Sar? Con discapacidad intelectual. Con discapacidad intelectual. Sar, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, pues ¿cómo estoy? Nerviosa porque no son muchos mis espacios, pero gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Y mire que me costó, gracias a Natalia, convencerla. Natalia, la hermana que es la rectora de la Universidad de Quintana Roo, ella es doctora en historia, también dejó Mexicali hace mucho tiempo, estuvo en temas que tienen que ver con la enseñanza pública, haciendo también de la educación y de la formación su proyecto de vida de los últimos años, y actualmente es la rectora de la Universidad de Quintana Roo. Natalia, muchas gracias por hacer que Sarina viniera y por acompañarnos. Muchas gracias, Pancho querido, y por supuesto un saludo a tu audiencia, deseándoles lo mejor para este 2026. Gracias, gracias. Son dos segmentos, como siempre. Vamos a dividirlo en la charla. Si alguien quiere interrumpir, por supuesto, lo hacían cuando era niño, lo hacían hoy en la mañana, me pueden interrumpir a mí cuando quieran. Sar, ¿cuál es la realidad en la formación de adultos con capacidades, con discapacidad intelectual o con capacidades diferenciadas, ¿no? En México? ¿Se le batalla más que en otro país? Bueno, siempre trabajar con poblaciones, con situaciones que, que hay muchas barreras sociales, sobre todo creo que la realidad es la barrera social. Todos tenemos el derecho a tener un proyecto de vida, calidad de vida y bienestar. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes ciertas necesidades de apoyo? Actualmente los programas hacia la atención de la discapacidad tienen que ver con los modelos sociales, que son las necesidades de apoyo. La barrera no es la discapacidad en sí, la barrera es el entorno que no facilite tener un proyecto de vida. La inclusión tiene que ver para todos. Entonces, conforme la persona va creciendo, siempre vemos la historia de una botella de refresco, de un embudo, ¿no? O sea, vamos creciendo, están las oportunidades y como se va creciendo, las oportunidades se van haciendo más angostas hasta llegar a la vida adulta, en donde
como cualquier adulto, tienen derecho a la inclusión social, primero educativa. CAPIS es un programa que tiene modelos de inclusión universitaria. Estamos en las universidades con programas de atención a la discapacidad intelectual, pero que vivan los muchachos universitarios en un entorno universitario, crezcan ahí, construyan su proyecto de vida, sus modelos, siempre y cuando la sociedad apoye para pasar a la inclusión laboral. Todos tenemos derecho a un trabajo, a tener bienestar, a tener calidad de vida, pero también tenemos derecho a tener un proyecto de vida desde un enfoque de empoderamiento, ¿no? Que puedan tomar sus decisiones, que sean sujetos y derecho, y no objetos a derecho. Es importante que la gente no tome decisiones para ellos. Actualmente en México está habiendo todo un cambio en el paradigma de los derechos de la persona con discapacidad. Antes existía lo que era un juicio de interdicción, que era la persona era interdicta, no podía tomar decisiones. El año pasado se logró que se rompa ese juicio y ya es un sistema de apoyos lo que las personas deben de tener, ¿no? Cómo van a crecer y quién los va a apoyar, quién los va a acompañar. Nunca quién los va a cuidar, quién va a estar de la mano junto con ellos. Entonces creo que como sociedad es un regalo y un reto. Sal, ¿crees que el Estado mexicano es, y por Estado me refiero al gobierno, es hipócrita? A ver, en el discurso, y no es tirarle a Morena, no, en el discurso en general somos un gobierno que siempre se ha hecho, vemos por nuestra gente. La realidad es que los esfuerzos son mucho más de la iniciativa privada que espacios públicos generales de amplio espectro a nivel nacional. ¿Tú ves que en México, en la agenda de gobierno, sí hay programas de formación a adultos con discapacidad intelectual? ¿O es más un esfuerzo de padres que se organizan y de gente que quiere hacer su granito de arena? Creo yo que es una cuestión de enfoques y de modelos. Hace mucho tiempo la discapacidad a una persona con discapacidad tenía un modelo asistencialista, se le asistía, pobrecito, y se le cuidaba. Creo que estamos en un momento a nivel no de México, sino de todos lados, de cambiar los modelos sociales y ver a la persona como un enfoque de derechos, ¿no? Creo que es una responsabilidad compartida. Yo nunca he sido muy partidaria de echarle al Estado. Yo creo que es una responsabilidad compartida. Es un trinomio, es la sociedad, claro, es el gobierno y es la persona. Y que si sumamos esfuerzos, podemos lograrlo. Sí, a ver, aquí en Mexicali tengo una experiencia. Hace más de un año promovimos el amparo a una secundaria. En la secundaria nos dimos cuenta que había entre 100 y 110 niños que tenían en los dos turnos temas de déficit de atención hasta algún tipo de trastorno, y no había condiciones para que en la secundaria pública no había una enfermera, no había un psicólogo, no hay ni siquiera una estructura de infraestructura para poder atender a un niño autista, ¿no? Les hicimos el amparo, la directora ya sabe, Chuyita, te mando un abrazo grande. Con los propios papás amparamos a la escuela y se logró que por mandato de un juez la escuela tuviese que tener un especialista y un profesional para poder atender lo que en el discurso, y eso es un comentario mío, no de mi hermana, somos públicos y somos buenos y somos protectores y llevamos a todos, pero en la realidad nuestro sistema, por lo menos en primarias y secundarias, no está preparado para ello. Sar, ¿cómo trabajar la autoestima? Porque tú hablas de un cambio en el país. ¿Cómo trabajar la autoestima de una persona cuando estamos acostumbrados a tomar decisiones por ella? Acompáñala a crecer, constrúyele oportunidades laborales, oportunidades de inclusión social. Escúchalo, siéntalo a la mesa junto contigo y valida lo que está diciendo. Ante todo es una persona y creo que como persona cualquiera de nosotros necesitamos la escucha, el cuidado y el acompañamiento, y la persona es persona. Este paradigma del que hablas, el cambio de visión, ¿no? Este acompañamiento, ¿es algo nuevo? ¿Es algo que se ha venido formando en el país? ¿Es algo más que tiene que ver con tu formación
profesional o es algo que ya uno puede entrar a una universidad y va a ser formado para poder ser un profesionista de esta manera? Creo que el modelo social no es nuevo. El modelo social viene con esta revolución del cambio de visión de las poblaciones en situaciones vulnerables en los 70s, ¿no? Con toda esta parte de todas las poblaciones, la mujer, los afroamericanos, las personas con discapacidad, hubo toda una revolución. Lo importante es llevarlo a cabo. Creo que los modelos es algo que ahí están. Creo que en las universidades ya se habla de ellos, se toman en cuenta, pero lo importante es, yo les digo, perder el miedo. O sea, hagámonos, yo soy psicóloga comunitaria, hay que dejar un poquito el escritorio y hay que salir a trabajar en las comunidades, hay que salir donde está el otro. Entonces el modelo social ya está en las universidades. Yo tengo mucha fe y me da mucho gusto cuando veo a personas no integradas trabajando. Creo que es poco a poco, es un modelo que hay que no tenerle miedo y hay que llevarlo a cabo. Oye, Sar, cuando hablas de capacitar, de formar a un adulto con alguna discapacidad intelectual, para que nuestra gente sepa que estamos hablando, es desde poder hacerlo una persona productiva hasta una persona que se valga por sí misma y pueda tener una vida funcional, por llamar, perdón, no son los términos a los que yo estoy acostumbrado a expresarme. ¿En qué consiste la formación que ustedes hacen en un modelo como el de CAPIS? Creo que la formación para la vida independiente, yo he aprendido que nos tomemos de ejemplo a nosotros mismos. ¿Qué necesito yo para ser autónoma e independiente? Primero, todos necesitamos apoyos. ¿En qué necesita SAR apoyo? A lo mejor SAR necesita apoyo si se le descompone su auto y lo tiene que llevar a un mecánico. Eso es un apoyo, ¿no? O sea, son cosas como asumir esta parte. Y la otra parte es que cuando hablamos de autonomía, pues las personas es una esfera. El modelo social tiene 6 ejes, ¿no? Es el eje de la salud, es el eje de la vida independiente, es el eje laboral, es el área social, es el eje de derechos humanos. Actualmente todo este proceso de la salud mental también se integra. Entonces es como este pastel que todos los seres humanos tenemos, cómo lo vamos cuidando, cómo lo vamos atendiendo. Y cuando hablamos de la inclusión es cómo estas personas, qué apoyos necesitan para que este pastel se pueda cumplir. Oye, Sar, la Ciudad de México no solamente es nuestra capital, es una ciudad que tiene una vivencia histórica, una riqueza cultural que no es el común denominador de nuestro país, no es lo que se ve regularmente en muchos lugares de nuestro país. ¿Consideras tú que en la Ciudad de México hay un mejor campo, hay un campo más fértil para que la gente tome este tipo de conciencias? No, esos modelos ya existen en otros estados, están en Mérida, están actualmente en Mérida, Querétaro, Guadalajara. O sea, cada vez son más estas sociedades o estas comunidades que entienden la importancia de la inclusión social y de los modelos. Creo que la Ciudad de México tal vez fue el modelo base, los paradigmas, hay más universidades, hay más oportunidades, pero cada vez se van extendiendo. Cualquier comunidad que haya la voluntad de ser inclusiva lo puede hacer. Oye, ¿y en el norte del país cómo andamos? En el norte del país hay ciertos modelos, creo que sobre todo noreste sería Nuevo León. Uh-huh. Nuevo León hay modelos de inclusión muy importantes. Uh-huh. Si alguien quisiera documentarse o si alguien quisiera entender más de ese tipo de modelo, ¿hay alguna universidad, hay algún centro, hay algún lugar donde hay alguna bibliografía que se tenga o es picar piedra uno a uno? Entiendo que muchos de los centros particulares empiezan por algún familiar, por algún hijo, por algún esfuerzo en darle respuesta a una falta que había en su momento, ¿no? Las asociaciones con discapacidad intelectual están muy bien organizadas. Hay una Federación Nacional que se llama CONFE. Yo estoy segura que las asociaciones CONFE. Aquí en Mexicali están afiliadas a CONFE, y CONFE es una confederación nacional de asociaciones que acompañan, atienden a personas con discapacidad.
Creo que esa es la mejor manera, pero yo estoy segura que las asociaciones de aquí están afiliadas a CONFE y van a los congresos, van a todo ese lado, entonces creo que es el mejor lugar para poderse documentar. Ahí estamos todos como confederación para poder hacer comunidad, hacer equipo y acompañarnos para crear oportunidades para todos. ¿Hay espacios públicos, Sar, o en su inmensa mayoría son espacios privados? ¿Hay espacios públicos? Sí, sí hay espacios públicos. Okay. ¿Qué pasa con los niños y qué pasa con los jóvenes? ¿También tienen espacios diferenciados? Claro, no diferenciados. La inclusión es estudiar en la misma escuela que estudian tus hermanos. Los programas gubernamentales desde la primaria tienen los USAER, que es la persona con una discapacidad entra al grupo y se hacen adecuaciones, se hacen apoyos. No, ya no se habla de diferenciación, se habla de espacios comunitarios en donde se hagan las adecuaciones necesarias para que esté la persona. Eso en Baja California no existe. Eso en Mexicali, yo hablo por mi comunidad, eso no existe. No hay escuelas que tengan, hay un par de secundarias y una primaria que tienen el membrete, pero no hay la posibilidad de que uno vaya a una universidad, a una escuela pública porque te corresponde la de esa zona, ¿no? Porque tus papás viven en esa colonia y todas las escuelas tengan, ya no hablemos ni siquiera de rampas para una discapacidad, para alguna discapacidad. Prefiero maestros, como te lo estoy comentando en el caso de Chuyita, que tuviesen la formación de poder atender a un niño que tuviese una crisis por algún tema de un espectro autista, todo eso. Ojalá que en Mexicali y ojalá que en Baja California se diera. En Baja California no existe esa parte. ¿Tú has visto, Sar, un cambio en la percepción social hasta este tipo de temas de algunos años para acá? Claro que sí, cada vez hablamos más de, sí es un cambio como sociedad, cada vez vivimos en una sociedad con mayor diversidad, con mayor respeto a la diversidad, entonces ya no hablamos de las personas con discapacidad, pasamos de ser un yo a ser un nosotros, claro que sí lo he visto. O sea, sí percibes un cambio en la comunidad. Claro que sí. Ok. Sar, ¿qué pasa con los padres? O sea, el papá se preocupa por el futuro de los hijos de manera natural. ¿Qué pasa cuando un padre tiene en casa un hijo con alguna discapacidad y le preocupa que el padre no es eterno y va a faltar? ¿Qué sucede en esos casos? Me imagino que tú lo ves muy seguido porque por muchas cosas, el respeto a la dignidad de la persona humana, pero de ahí también radica la importancia de que alguien pueda ser autónomo y hasta productivo para sustentarse, ¿no? Que es una... Yo creo que pasa, lo entiendo perfecto, porque con cualquier padre de familia con o sin discapacidad siempre nos van a preocupar el futuro de los hijos, ¿no? Yo soy mamá y claro que me preocupa siempre eso, pero ante la discapacidad intelectual lo que creo que es importante es tener redes de apoyo, grupos de pares, grupo de padres, entretejer el tejido social, redes de apoyo hacia un proyecto, ¿no?, de vida para la persona con discapacidad. Creo que es algo que siempre hay que trabajarlo y cuando se trabaja en comunidad, se hablan de redes de apoyo, pues con esa preocupación hay que transformarla en reflexión primero y luego en acción. Y claro, siempre acompañado de la sociedad, tanto de las instituciones gubernamentales como no gubernamentales. Yo sostengo, y esta es una opinión personal, que el Estado, no solamente el Estado mexicano, el Estado en el mundo debe, como sucede en algunos países democráticos, hacerse cargo, ser el tutor económico de alguna persona que tenga una discapacidad intelectual. En Baja California, en Mexicali, tenemos gente que tiene una discapacidad intelectual y aparte vive en condición de calle. Y dependen de un lugar que se llama Refugio Amor, tú lo conoces muy bien, para poder tener un espacio medianamente digno y tener un espacio que los contenga y que los atienda. Pero ojalá que, como en muchos otros países que admiramos, el Estado tuviese una tutoría que le permitiera a alguien garantizarle su medicamento, garantizarle un espacio que tuviese una capacidad intelectual. Eso está fuera del pensamiento de lo que puede suceder en el país. Sí, yo creo que más que un tutor, es un derecho social, ¿no?
creo yo que humildemente diría, no confundamos la tutoría con los derechos sociales. El derecho social de tener ciertas, como aquí en México son las becas del bienestar o los apoyos sociales, es un derecho. O sea, no es que el Estado tiene la tutoría, es un apoyo. Una persona con discapacidad requiere más apoyos, requiere una atención integral a nivel, como todos, pero en especial requiere de otras cosas. Creo que ese es el derecho que hablas tú de otros países. Creo que eso es lo que tenemos, pero no la tutoría, sino el apoyo, el derecho social. No, yo hablo de la tutoría no de la persona, sino la obligación del Estado de ejercer un presupuesto dedicado a esto. No solamente a dar una beca o a dar un apoyo. Yo estoy en contra de las becas de sectores que, por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser madre soltera. Sin embargo, ante una persona que tiene una discapacidad intelectual, que no puede valerse de una forma productiva más allá de una formación como la que se proponga, el Estado tuviese una obligación de darle casa, vestido y alguien que lo cuidara. Pero no como un menor de edad, sino ante la imposibilidad de, ¿no? Yo creo que el modelo garantista que tiene el Estado mexicano, donde nos garantiza la Constitución hasta el agua digna y el techo, se queda en eso, en un modelo que en el papel se da, pero que difícilmente se construye el día a día. Y por eso creo que tantos ejemplos del sector privado que viene a suplir, evidentemente, la falta de un gobierno que se dice en el papel. Sara, ¿qué decirle a la gente que tiene en Mexicali o que nos está viendo en Baja California a un familiar, algún amigo en una condición así y que no ha encontrado, que no ha buscado o que no tiene un espacio donde generarlo? Yo creo que lo primero que diría, y lo comparto mucho en mi trabajo, que primero yo reconozco su esfuerzo y su fortaleza de todo lo que han hecho hasta el día de hoy. Okay, ¿no? O sea, claro. lo que han hecho el día de hoy es admirable. Yo reconozco y honro su capacidad de querer, de cuidar y atender. Y segundo, pues es como buscar estas redes de apoyo gubernamentales o no gubernamentales, porque la educación es un derecho, el proyecto de vida también es un derecho social y es un derecho humano. Entonces, buscar a las asociaciones que existan en el Estado, hacer sinergia, hacer comunidad y entretejer un tejido social incluyente. Pero ante todo, mi reconocimiento por todo lo que han hecho el día de hoy. Sar, muchísimas gracias. Vamos a hacer el segundo corte del día de hoy. Gracias por acompañarnos. 686-569-5200. Al mal tiempo en la charla. Gracias a Canal 66. Un saludo a toda la producción. Este espacio de 2026 busca nuevamente seguir tocando temas diferentes, inteligentes, temas que tengan que invitarnos a la charla y a la reflexión. Y hoy un tema que yo desconozco, afortunadamente Sarina lo ha tratado de una forma magistral y nos ha abierto la puerta a, si usted tiene alguna reflexión, hacerla. Nos acompaña también Natalia. Natalia es la rectora de la Universidad de Quintana Roo. Natalia tiene mucho tiempo también ya fuera de Mexicali y ella encabeza un proyecto educativo en una parte que es la parte más alejada de Mexicali, ¿no? En la península de Yucatán, la Universidad de Quintana Roo, donde también Quintana Roo tiene condiciones muy diferentes de desarrollo, de desarrollo económico, de desarrollo social, a lo que tenemos nosotros. Natalia, ¿cómo ha sido el desafío de ser rectora? ¿Cómo se vive el desafío de ser rectora en una universidad? Entiendo que es la universidad más joven del país, pública. Al igual que la Universidad de Baja California Sur, ¿no? Crecimos al mismo tiempo, se fundan las universidades tanto en Baja California Sur como en Quintana Roo. ¿Cuánto tiempo tiene ya la universidad allá? 34 años. Igual que Baja California Sur. Yo creo que aquí la universidad debe andar ya casi en 70, la nuestra, la UABC, debe andar en eso. ¿Ya ha habido mujeres rectoras?
Sí, hubo una mujer. Yo soy la primera mujer desde que se nombró la Universidad Autónoma, desde que se le da la autonomía a la Universidad de Quintana Roo. Pues se vive con muchísima responsabilidad, con muchísimo entusiasmo. Es un momento de lo más interesante para la educación superior. La educación superior se está replanteando a nivel global. Las universidades hemos perdido el monopolio de dar ese papelito que certifica las competencias laborales. Y en ese momento tiene que haber un absoluto replanteamiento de la educación superior, ¿no? Ahora, pues, por ejemplo, para carreras tecnológicas, un certificado pues de alguna compañía tecnológica puede ser mucho más demandado que un título profesional. Entonces, esto obliga también a replantear la educación superior, ¿no? Y más en este momento que estamos viviendo un cambio de era a nivel planetario con esta cuarta revolución industrial caracterizada por pues esta combinación de biología, tecnología, inteligencia artificial. Se están replanteando muchas cosas y entonces es un momento fascinante para la educación superior, complejo, ¿no? Pero pues justamente es cuando uno se tiene que crecer y acompañada de una comunidad universitaria vibrante, muy comprometida, y pues vamos caminando en un escenario complejo con muchos retos, pero muy contenta. Las necesidades del alumnado en la escuela pública del norte, en Baja California, y las de Quintana Roo o el centro del país, en Aguascalientes, ¿son las mismas? En términos generales, sí, ¿no? Podría decir que son las mismas. A nivel nacional existe un 30% de deserción en el primer año de educación superior en cualquier universidad pública. Es como el promedio nacional. Es multifactorial la situación. Hay situaciones, sobre todo, pues el tema financiero, las dificultades financieras, el acceder a la escuela, aunque las universidades públicas tienen, en el caso de Quintana Roo, somos una universidad gratuita en programas escolarizados. En las universidades públicas del resto del país hay cuotas accesibles para muchas personas, pero para muchas personas no. Entonces, el tema de transporte, de colegiatura, de lo necesario para el día a día, hace que muchos jóvenes dejen la universidad, ¿no? Y la otra también es una crisis vocacional, ¿no? Ha desaparecido este tema de orientación vocacional de las preparatorias, entonces muchas veces los jóvenes no están completamente seguros de tener las habilidades o la vocación de una determinada disciplina. Entonces creo que en general pudiéramos decir que a nivel nacional se tienen las mismas condiciones en cuanto a los problemas que tienen los jóvenes para permanecer y acceder a la educación superior. Venimos de una zona acá, la gente que nos está viendo en su casa, vivimos en una región industrializada, vivimos en una región donde la vinculación escuela-industria no es algo nuevo. Don Eduardo Martínez Palomera empezó esto hace 25 años, donde incluso hace 20 años las universidades iban a las fábricas, a las empresas en Baja California y le preguntaban a la empresa qué ocupábamos reforzar, qué se ocupaba reforzar para que la currícula tuviese algo, fuese de la mano. En el sur, donde la industrialización ha sido mucho más lenta por motivos naturales, donde hay un turismo mucho más marcado, donde tú resides. ¿Qué tanto hay esta vinculación entre los programas educativos y la realidad empresarial del día a día? Se da, sobre todo en el sector hotelero, pero lo que es un hecho es la necesidad urgente de esta diversificación económica en el sureste mexicano. Y justamente de eso se trata el actual momento, ¿no? De una muy estrecha vinculación con los sectores. Pues la educación dual se ha tomado también ya como una opción que tenemos que desarrollar en las universidades públicas, el buscar estos espacios para que los jóvenes aprendan también en la práctica. Entonces, esa vinculación es indispensable y estoy convencida de que pues poco a poco en Quintana Roo, al irse diversificando la economía, cosa que va a costar sin duda mucho trabajo de toda la sociedad quintanarroense, pero es el mecanismo para esa vinculación. Es indispensable, ya no es opcional. Y sin duda Baja California y el norte en general es un referente en educación dual o en esta vinculación empresarial. Es fundamental.
¿Tienes relación tú con la UABC o con el CETIS Por acá? supuesto, a través de la asociación de ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ¿no? Ahí estamos todas las universidades públicas del país junto con otros sistemas educativos también públicos y tenemos una magnífica relación con el rector de la Universidad de Baja California, a quien apreciamos mucho. ¿Qué papel juegan en la Universidad de Quintana Roo? En particular, en general, en educación superior de la que estamos hablando. Con Sarina hablábamos de la formación de adultos con una capacidad o discapacidad intelectual. En la formación de profesionistas, y me consta que tú has hablado en varias ocasiones de la inteligencia artificial y recién comentaste la cuarta revolución industrial. Vamos empezando, estamos muy rezagados, estamos en pininos al ser un sistema público latinoamericano donde seguimos a la tecnología y no la producimos. Bueno, la inteligencia artificial ya tiene algunos años, sin duda a raíz de la pandemia se acelera el desarrollo tecnológico y ahora ya no es una opción, es el contexto en el que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces ahorita se están desarrollando capacidades diferenciadas en diferentes universidades en términos de avance, ¿no? En la Universidad de Quintana Roo, que estamos haciendo, pues se está capacitando al profesorado. Hubo una encuesta muy interesante, pronto saldrán los resultados que hizo la Secretaría de Educación Pública a nivel federal en todas las universidades públicas de cómo se utiliza la inteligencia artificial. Prácticamente 7 de cada 10 chicos están ya utilizando la inteligencia artificial en el día a día. Los profesores también están utilizando la inteligencia artificial para la preparación de sus clases, el acompañamiento de sus estudiantes, ¿no? Entonces, sin duda, hay muchísimo que hacer. Muchísimo que trabajar en esa área, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque el mercado laboral está ya cambiando, ¿no? Y lo va a hacer mucho más aceleradamente en los próximos años. Entonces, nuestras y nuestros jóvenes tienen que tener las herramientas, porque al final la inteligencia artificial es una herramienta, son herramientas, una caja de herramientas, la nueva caja de herramientas para cada una de las disciplinas. Entonces, un licenciado en Derecho tiene que saber de inteligencia artificial, un médico tiene que saber de inteligencia artificial, un diseñador de interiores, un arquitecto tiene que saber de cómo utilizar las herramientas propias de su disciplina. Y en esas estamos, ¿no? Está también conformándose la política nacional respecto a la inteligencia artificial, ¿no? El cómo se investiga con inteligencia artificial, qué es lo que sí va a ser adecuado con lo que no va a ser adecuado, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial está redefiniendo también a la educación superior. Y aquí, hoy más que nunca, ¿no? A esta hipertecnologización, tiene que haber una hiperhumanización. Entonces, hoy más que nunca, el tema de filosofía, de ética, de historia, eso es lo que tiene que estar en el centro, ¿no? Un tecnólogo tiene que saber de humanidades y un licenciado en humanidades tiene que saber de tecnología. Eso se ha perdido. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que hay justamente que trabajar en este momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni en el mercado ni la tecnología pueden definir el rumbo de la educación superior. Lo tiene que definir, ¿no? La política con mayúscula, la filosofía, la ética, la tecnología de qué vamos a hacer con esta nueva caja de herramientas. ¿Por qué? Porque pues van a transformarse muchísimo el mercado laboral, muchos empleos están desapareciendo, muchos están creando, muchos ni siquiera podemos imaginarlos en este momento. Por eso decía yo que estamos en un momento de profundas transformaciones en la educación superior. Ya no es la educación superior de 4 años, voy por mi título y ya no vuelvo a regresar a la escuela. Ahora es una educación flexible y un aprendizaje para toda la vida. Porque esto está cambiando tan rápido que hay que regresar a la escuela tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, un contador público que salió hace 5 o 6 años de la escuela, pues necesita volver a regresar para decir, ¿cómo aplico esta caja de herramientas? ¿No? ¿O qué puedo hacer con esta nueva caja de herramientas? Entonces ahora se llama este concepto de aprendizaje de toda la vida y la necesidad de modelos flexibles, ¿sí? Hay jóvenes que necesitan trabajar, apoyar a sus familias, ¿no? Y necesitan entrar y salir de la educación superior, ¿no? Y eso es lo que se está pensando a nivel global y a nivel nacional y a nivel estatal, ¿no? En todas las universidades. La educación en México tiene también mucho de
me refiero a una política de Estado que es garantista, ¿no? Podemos hoy o no estar de acuerdo, yo no lo estoy, en que un alumno no pueda reprobar ya en primaria o en secundaria. Para mí, independientemente de qué condiciones, que tienes que dar las facilidades para que una persona que tenga condición A o condición B tenga igualdad de oportunidades, ¿no? Hay un modelo garantista. Y yo creo también, Natalia, y esta es una opinión personal, que ha habido una chatarrización de la enseñanza en general, desde el nivel básico a nivel profesional. Y no solamente me refiero a las escuelas que han abierto sin control educativo. ¿Cómo es posible que la ministra del pueblo, Lenia Badria, sea ministra y venga de una universidad que tiene el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Cómo es posible que en fin, hay una oferta también privada y pública de escuelas de poca capacidad? Es una realidad. ¿Cómo evitar caer en ese esquema siendo una universidad pública? ¿Cómo seguir manteniendo el prestigio de la UABC o el prestigio de la universidad? Lo veo con la UNAM. Yo estuve en la Ciudad de México, no estudié en la UNAM, y en UNAM veías, los gringos dicen, the best and the brightest. Veías lo mejor, pero también veías al mosh, ¿no? ¿Cómo evitar eso? Bueno, primero, la educación es un derecho y no considero que deba de ser una mercancía, ¿no? Ni yo tampoco, ¿eh? No, una mercancía. Ese es como el principio básico. También el cambio de paradigma, ¿no? No es reprobar a alguien, sino identificar sus capacidades y sus talentos y potenciarlos. Si un chico saca 4 en matemáticas, ¿para qué insistir en matemáticas? Si saca 9 en historia, empodéralo en historia y se va a convertir en el genio de la historia. Si estás en segundo de primaria, pues tienes que llevar de tercero a preparatoria curso de matemáticas. Pero está cambiando, ¿no? Y justo eso es lo que está cambiando, ¿no? Entonces, eso es lo importante, detectar y empoderar, ¿no? al joven. Y sobre todo, los mismos empleadores dicen, lo importante hoy son esas habilidades. No me gusta usar la palabra habilidades blandas, habilidades duraderas, ¿no? El empleador te dice, no te preocupes por lo técnico, yo me encargo de lo técnico. Que el joven o la joven sepa trabajar en equipo, ¿no? Sepa ser resiliente, sepa ser tenaz, sepa sortear obstáculos. Eso es lo que se necesita hoy. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando aceleradamente. Entonces, alguien que es capaz de adaptarse, que tiene entusiasmo por aprender constantemente, eso es lo que se necesita. Pero ¿no crees que ambas que no son excluyentes? Yo creo que ambos perfiles deberían ser, es decir, yo prefiero un médico capacitado, que estudie y que sea resiliente y que se adapte. Y que, si vas yo estoy empezando en la construcción y hace unos días me sorprendió encontrar una herramienta donde si le dábamos el plano, la inteligencia me decía cómo hacer el cálculo estructural para esa estructura. Uh-huh. Sin embargo, ocupo que un calculista estructural lo firme. Por supuesto. Entonces, hay espacios donde la técnica nos va a igualar, nos va a mejorar, pero no está peleado con que hagamos el modelo garantista, ¿no? Sí, no, por supuesto, ¿no? La educación tiene que ser de calidad, ¿no? Y trabajamos mucho en la universidad pública en general, ¿no? Por mantener esa calidad educativa, ¿no? La escuela de México forma, a ver, no te estoy hablando si la Universidad de Quintana Roo forma o no forma. La escuela en general forma el producto. Si tuviésemos que evaluar el producto, no es una mercancía, pero si tuviésemos que evaluar el resultado de la educación pública de nuestro país, ¿el resultado sería bueno? Sin duda. Sin duda. He visto, porque además soy profesora, ¿no? Cómo la universidad pública transforma vidas, ¿no? Transforma vidas, ¿no? Un joven que a lo mejor llega viendo el piso, que no se siente seguro, ¿no? Sale viendo de frente, empoderado, muy claro de cuál es su lugar en el mundo, ¿no? Como cualquier ciudadano con derechos. Entonces, sin duda, la universidad pública es fundamental en cualquier país. Pero estamos viendo un pedazo del pastel, porque no estamos viendo el otro pedazote de los jóvenes que no llegan porque la escuela pública no fue de calidad y no tomó vemos sindicatos de maestros cada vez más fuertes, vemos un problema de un sindicalismo rancio y rancho, donde en Oaxaca matan a un maestro por dar clases y no irse a paro. O sea,
por eso decía, no quiero focalizarme solamente en el tema de la universidad, sino de lo que está sucediendo. También venimos de una escuela donde nos tocó a nosotros que el papá, la mamá te decía, entrágame tu título. Ya que me traes el título, ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Cuando ahorita hay gente que finalmente con 25 o 30 horas de tutoriales ¿Sí? puede hacer lo mismo que hace alguien que está en algún desempeño profesional. ¿La necesidad de tener el título está desapareciendo en el espacio público en la realidad o sigue teniendo... En México teníamos dos grandes obligaciones, de tener casa propia y tener un título. Las dos ya no existen como tal, ¿no? Lo que se está revalorizando también es el papel de la educación técnica y los profesionales asociados o el profesional universitario, ¿no? Justamente por esta necesidad de entrar y salir de la escuela, ¿no? Entonces, lo que decía, sí, el tema del título sí está cambiando porque perdimos el monopolio de dar ese papelito, porque ahora existen estos certificados. Pero aún así, creo que hoy más que nunca es necesario ese paso de las y los jóvenes por la educación superior, porque ese papelito que se consigue en 30 horas no te da la capacidad crítica, la capacidad de pensar más allá, la capacidad de pensar en una ciudadanía global, ¿no? La capacidad de pensar en cómo resolver problemas. Y de hecho creo, fíjate que en vez de preguntarle a un joven ¿qué quieres estudiar?, tendríamos que empezar a preguntarles ¿qué problema quieres resolver? Y eso cambia absolutamente la dinámica, ¿no? de cómo un joven puede elegir una disciplina o no. ¿Qué problema quieres resolver? Y creo que un joven que viene de un bachillerato público, en donde ya hay ciertas terminaciones de administración, turísticas, ferroviarias, tecnológicas, no se pueden insertar a un programa en donde le puedan dar continuidad, estudiar un año, año y medio, obtener un título de profesional universitario superior, ¿no? Salir a trabajar, resolver su situación familiar, hay tiempo para seguirse preparando, regreso a la escuela, estudio un poco más y obtengo mi título de licenciatura, ¿no? En algún momento necesito volver a salir a trabajar, pero quiero seguirme preparando 2 años más y tu título de maestría, 3 años más y tu título de doctorado. Y siempre permanentemente recibiendo capacitación a través de diplomados, especialización. El tema de microcredenciales, que en otros países ya va tan avanzado, se está haciendo un esfuerzo a nivel nacional muy importante por impulsar las microcredenciales. ¿Qué es? ¿No? Perdón. Una microcredencial pues, es un módulo corto, ¿no? De diferentes número de horas. Pero 50, no es un diplomado. 100. No llega a ser un diplomado, ¿no? Pero a lo mejor el reunir varias microcredenciales te equivale a una especialidad, ¿no? Pero la hace mucho más viable. Entonces, la idea que quiero poner en el centro es que ya no nos podemos dar el lujo de dejar de estudiar. ¿Por qué? Porque la realidad laboral está cambiando tan aceleradamente que necesita uno estar constantemente actualizado. Y eso te lo va a dar esos cursos cortos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora que estoy en Mexicali, pues a nivel nacional sabemos desgraciadamente hay muchas personas que están perdiendo sus empleos. ¿Qué hay que hacer con esas personas? Pues recapacitarlas en las nuevas tecnologías, en los nuevos escenarios. Eso es la obligación que tenemos en las universidades hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo darle a esas personas que ya salieron hace tiempo, pues esos nuevos conocimientos para que sigan todavía con acceso a otros mercados laborales? ¿Qué es lo que hay que hacer hoy? Oye, Natalia, el concepto de autonomía universitaria, yo sostengo que está mal entendido en México. La autonomía es de cátedra, ¿no? Y finalmente caímos en el argumento de, oye, la policía no puede entrar porque la universidad es autónoma, ¿no? A detener a alguien porque cometió un delito, alguna infracción, lo que sea. ¿Compartes eso? La autonomía, Sí, o sea, se ha abusado. Yo creo que se ha abusado. Por pues muy dolorosas situaciones, esas cicatrices que no se borran, ¿no? Pero pues la autonomía ahorita es fundamental, la libertad de cátedra, la libertad de elegir a las autoridades dentro de las universidades públicas. Eso es la principal autonomía, la posibilidad de definir tus programas educativos, el mecanismo de gobierno y por supuesto la libertad de cátedra, ¿no? Ahí está la autonomía de las universidades. Ahí reside la autonomía, ¿no? La autonomía financiera, pues es difícil, ¿no? Ahora lo que se busca es que en las universidades públicas
el modelo ideal sería el 50% del financiamiento proviene de la federación, el 50% del Estado. Desgraciadamente no en todo el país es así, pero hay que trabajar para que así sea. Y aparte, pues ahorita estamos obligados a generar nuevos esquemas de ingresos propios para poder hacerle frente a estas necesidades cambiantes, porque pues todo cambio tecnológico implica inversiones importantes. Natalia, vamos ya preparando el cierre de la plática y ya luego una conclusión de ambas. Yo sostengo que la ética ha dejado de ser durante muchísimo tiempo parte de la agenda de la formación en este país. Y no me refiero solamente a la universidad, me refiero desde la primaria. ¿Compartes eso? Por supuesto, y esa ha sido una tragedia, ¿no? Y lo que tenemos que hacer en este momento es revertir esa tragedia por la amenaza de una herramienta que, si es mal utilizada, va a tener consecuencias muy fuertes en el planeta entero, ¿no? Entonces, el recuperar la filosofía, que incluye la ética, por supuesto, el civismo, la historia, es fundamental, fundamental. Entonces, creo que además de también, bueno, estudiamos sistemas aquí en el CETIS, pero estudié historia en la UNAM. Aparte, se necesita esa combinación que te decía, ¿no? Las humanidades necesitan de la tecnología y la tecnología de las humanidades. Entonces, tienen que ser también conocimiento transversal, ¿no? Un químico tiene que llevar filosofía, un matemático tiene que llevar historia, ¿no? Entonces, hoy más que nunca creo que es el mejor momento para replantear ese valor tan necesario de las humanidades y qué bueno que así sea. Y estoy segura que es lo que nos va a dar esa luz. ¿Lo están haciendo las universidades? Estamos empezando a entender que tiene que ser así, ¿no? Es una reflexión que es obligada en las universidades. El pensamiento crítico no se da por combustión espontánea, hay que trabajar y sin duda las humanidades ayudan muchísimo a ese pensamiento crítico. Entonces, hoy más que nunca se requieren esos perfiles en las universidades. Insisto, mecanismos transversales, ¿no? como conocimiento transversal a todas las disciplinas. Por supuesto que lo creo. Yo tuve la fortuna de estar en una escuela donde fueron 18 o 21 cursos de historia y de filosofía. O sea, el ITAM tiene una biblioteca padrísima, editada por tipos como filósofos mexicanos como Pedro Zorrilla, que escogieron textos y que los metieron de primero a cuarto semestre, y ya seas matemáticas aplicada o seas abogado, los tienes que llevar. Sarina, Natalia, es un gusto, para mí es un privilegio, de verdad. Tengo la inmensa fortuna de tener hermanos a los que quiero muchísimo y admiro más. Aquí hay dos de ellas. Gaby nos ha acompañado en algún otro programa hablando de cómo hacer comunidad. Sar, ¿alguna reflexión que quieras compartir a manera de despedida? Hoy, en algún momento de los próximos meses, nos estarán viendo. Esto lo estamos grabando hoy 26 de diciembre. El programa saldrá más adelante. Y en esta época, Sar, donde la reflexión es casi obligada por el cierre de año o por la Navidad, ¿qué le quieres decir a nuestra gente? Pues yo agradezco hacer de esta buena charla una reflexión para que seamos parte todos de una sociedad más incluyente. Creo que la inclusión empieza por cuando nos ponemos unos lentes para ver al otro como parte de mí. Gracias. Gracias. Nat, la misma, a ver, ¿qué decirle a nuestra gente? No, gracias, y agradecerles a las dos. Apoyemos la educación superior, ¿no? Es lo que nos va a permitir seguir siendo humanos, ¿no? Hoy más que nunca es necesaria, entonces apoyemos la educación superior. Muchísimas gracias. Tengo el gusto de tenerlas aquí y no solamente en casa platicando. Quédese con lo que usted más le haya interesado. Si usted tiene algún comentario que se ligar a las dos doctoras, a Sarina y a Natalia, el tema que sea, háganmelo saber. 569-5200 es nuestro WhatsApp. Y muchísimas gracias. Gracias a la vida por darme la oportunidad de poder charlar frente a una cámara con gente a la que quiero tanto y que se le aprende todos los días. Somos lo que hacemos y también somos lo que hemos dejado de hacer. Seamos cada vez mejores. Depende de nosotros, de nadie más. Un abrazo grande a todos. Bye bye. Thank you. Gracias, Pancho, querido. Al contrario.